Muy buenas noches, otra edición del programa Haciendo Historias. Primero agradecer, por supuesto, un agradecimiento a todos ustedes los televidentes que nos ven a través de la señal de Gigaret y también de YouTube. Muchísimas gracias por elegir nuestro programa. Tratamos de llevarle cada semana diversos temas que enriquezcan. Como siempre digo yo, primero yo soy el primer alumno en este ciclo de Haciendo Historias, así que para todos ellos, para todos ustedes, mejor dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a los mails, a los mensajes de texto, a los WhatsApp que nos mandan a nuestro número de WhatsApp, a los mails que nos llegan a nuestro correo electrónico, haciendohistorias@hotmail.com. Y también, por supuesto, seguimos con el concurso de los libros que estamos regalando gracias a la gentileza y generosidad de Leo Moglia, de Moglia Ediciones, que nos acompaña desde nuestra primera temporada, permitiendo que nuestros televidentes participen por el sorteo de los libros. Usted lo hace participando en nuestro email o en nuestro número de WhatsApp o número de celular que sale aquí abajo nuestro. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que ha tenido repercusiones en toda América y qué mejor que nos los cuenten los que saben. De esta manera voy a presentar al doctor Enrique Eduardo Quito Galeara. Quito, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rafael. Y también al doctor Dardo Ramírez Brachi. Dardo. Hola, Rafael. Un buenas gusto. noches. Buenas noches. Igualmente. Hoy vamos a hablar de la Constitución de Cádiz. Un hecho que ocurre en la España y sin embargo tiene repercusiones en toda América de manera inmediata para la época, por supuesto. Vamos a conocer un poco esto para entender cómo funciona un hecho que sucede en la madre patria, en España, y cómo repercute en todas las colonias o virreinatos o posesiones que tenía España. Arrancamos contigo, Dardo, ¿te parece? ¿Cómo no? Hoy nos convoca un tema que tiene que ver expresamente con la formación del Estado, con la formación de nuestro Estado y el proceso evolutivo de cómo llegamos a ser como existencia estadual y cómo nuestras constituciones tuvieron un origen en aquellas primeras que fueron ejemplo y fueron paradigma. Pero inicialmente, antes de referenciar sobre un hecho aislado como puede ser la configuración de la Constitución gaditana o la Constitución de 1812 de Cádiz, que impactó y transformó la historia constitucional española y por consecuencia como un gran reflejo a toda la evolución política e institucional hispanoamericana, me parece necesario también hacer alguna referencia de que el mundo occidental, tanto Europa como la América, estaba a fines del siglo XVIII ya sufriendo impactos y transformaciones que marcarán por siempre la historia de los estados. Y como referencia podemos mencionar la Revolución Norteamericana, 1776, y su proceso posterior organizativo, y la Revolución Francesa, en 1789, con su cambio y sus nuevos paradigmas que también tendrán un fortísimo impacto en la construcción del Estado europeo. En el caso, por ejemplo, de la Revolución Francesa, sabemos que fue el pueblo que provocó, digamos, esos cambios. En el caso de la Constitución de los Estados Unidos, ¿fue también el pueblo o fueron las personas que gobernaban que veían la necesidad de que esto se estipulara en un organigrama de convivencia, digamos? Bueno, en primer lugar, determinar qué significa el vocablo pueblo y el valor que tiene la idea de pueblo. Porque uno dice pueblo en representación de qué es el pueblo. El pueblo es una cuestión social, es una representación social, es una representación cultural, es una representación política. ¿El pueblo es un paradigma determinado? No, el pueblo está compuesto por determinados estratos, porque eso lo podemos ver en la actualidad. Muchos se arrogan la representatividad del pueblo, nosotros el pueblo, pero ¿quién es el pueblo? Cuidado cuando se determina el pueblo en forma genérica.
existen varios pueblos, hay interpretaciones de pueblos. Tanto en la Revolución Norteamericana como en la Revolución Francesa participó gente que buscaba transformaciones y cambios de las estructuras lineales en las cuales estaba asentada la política, tanto en Estados Unidos como en Francia. ¿Qué pasaba en las colonias norteamericanas? Era un fuerte reclamo económico, de autonomía, de autodeterminación de las asambleas locales que bregaban por tener manejar sus propios recursos, oponerse a las propuestas impositivas, muchas veces arbitrarias, del Parlamento inglés. Entonces hay una reacción de lo que podemos llamar, entre comillas, el interés general. No me gustaría llamar pueblo, sino el interés general, el interés del campesino, el interés del intelectual, el interés del político, el interés del común, de buscar una protección de sus propios derechos. Y yo creo que en Francia también pasó eso. El interés general, hablar del interés general, porque los estratos del pueblo estuvieron conformados tanto los que estaban a favor de la Revolución Francesa como los que no estaban en la Revolución Francesa o con la Revolución Francesa. El campesinado del norte de Francia, de Normandía, era campesinado y estuvo en contra de la Revolución Francesa. No era una cuestión social. Entiendo. Entonces, son transformaciones y modificaciones que se van dando de acuerdo a los intereses del bien común. Por supuesto, estos cambios, tanto en América del Norte con la Revolución Norteamericana y en Europa Occidental con la Revolución Francesa, hicieron un gran terremoto en todas las estructuras políticas de entonces. Y España es como que quedó un poco aislado de todo aquello, lejano de la Revolución Norteamericana y también distante de la Revolución Francesa, a pesar de su proximidad con la francesa y con la distancia geográfica con el marco norteamericano. Pero indefectiblemente la evolución y la madurez de los procesos institucionales debían llegar a España en algún momento, y se va a dar con una crisis muy profunda que va a tener como consecuencia primera una debilidad en la monarquía española a través de una serie de alianzas que España va a llevar adelante con Francia, alianzas que va a ser su propia causa de su fallecimiento. A tal extremo que la alianza entre España y Francia va a llevar adelante la hegemonía, el liderazgo, el personalismo, el caudillismo, por decirlo de alguna manera, de Napoleón Bonaparte, que en 1808 va a tener como consecuencia la ocupación de Portugal, acontecimiento que hemos narrado ya en otros capítulos, y a su vez el impacto fortísimo de la sustitución de la monarquía, no de la monarquía, sino de los reyes españoles, Carlos IV y Fernando VII, por el hermano de Napoleón Bonaparte, José I, que lo va a coronar ilegítimamente como rey de España. Toda esta transformación va a llevar adelante un gran reclamo por los intereses de la sociedad española en contra de Napoleón Bonaparte, lo que va a dar origen en 1808 en la guerra por la independencia española. España va a luchar por su independencia ante el invasor francés, que va a ocupar militar y políticamente su territorio. De ahí en más va a haber un gran movimiento, una gran transformación, y desde las profundidades más proclaras de la idea del españolismo va a surgir la idea del común español. ¿Y qué es la idea del común español? La idea de que los españoles pudiesen reunirse, generar en el sistema común el autogobierno. Y en 1808 aquel añejo sistema del común español va a aflorar con el movimiento juntista. Estando los reyes españoles cautivos, estando un rey ilegal dentro del poder español impuesto por Napoleón Bonaparte, la reacción del pueblo español va a ser juntarse,
formar como comisiones en cada ciudad, en cada villa, para así en más defender su independencia y su autonomía. También llevar adelante la lucha contra el invasor y a su vez comenzar a autogobernarse, lo que va a dar lugar al movimiento juntista español 1808. En 1808 va a aflorar este movimiento juntista, que no solamente va a ser un movimiento local, sino también un movimiento nacional de toda la nación española, que no solamente va a tratar de incluir a los peninsulares, sino también a los americanos, que va a ser muy complejo, porque esta construcción de incluir a los americanos va a ser desproporcional y muchas veces con una gran falta de legitimidad en la representación de los americanos, de los diputados hispanoamericanos en los cuerpos peninsulares. Entonces tenemos, Rafael, en un marco de gran conflictividad en la península. Esto llevó a tener dos grandes estandartes en la España de aquel momento: su lucha por la independencia, pero paralelamente una fortísima transformación en sus instituciones locales, porque estas juntas que cité comenzaron a pensar en una nueva forma de Estado sin rey, o por lo menos sin el poder casi limitado del rey. Pensar en el rey, pero en un rey agrillado, limitado, claro, a la ley y a la Constitución. No totalitario. No absolutista. Eso. Entonces, la idea de tener este rey limitado a la ley va a comenzar en este mismo momento de la lucha por la independencia española, que va a estar fuertemente reflejado, como vamos a ver más adelante, en el momento cúlmine de esta transformación estadual, que va a ser la Constitución Gaditana de 1812, la Constitución de Cádiz, que va a ser un paradigma, un referente, un ejemplo, un modelo para la evolución constitucional de los países hispanoamericanos. En esta idea de la construcción del Estado español, de este nuevo Estado español, van a surgir también, paradójicamente, los movimientos transformadores y revolucionarios en toda Hispanoamérica. Ahí surgirán desde 1810, al poco tiempo ya, los movimientos juntistas en nuestro continente, en Buenos Aires, en México, en Centroamérica, aquella idea en donde también la autonomía y la facultad de organizarnos debería pasar en este estado de crisis por los propios americanos. Es decir, aquel principio reclamado y planteado por el juntismo español de que la soberanía debía retrotraerse porque en el pacto político que sujetaba a la comunidad con el rey se había roto, ya que el rey estaba cautivo y el rey que estaba en aquel momento era un rey foráneo, tirano, como impuesto por Napoleón Bonaparte. También estos movimientos americanos tenían el mismo derecho que los movimientos juntistas peninsulares. En este marco, insisto, paralelamente a la lucha por la independencia española, los peninsulares comenzaron a replantear la construcción de su propio Estado. Y desde 1808 a 1812, esos 4 años fueron de una transformación que ha cambiado 180 grados el pivot de la construcción, de la imaginaria política de todos los peninsulares, a tal extremo que, como decía, la Constitución de 1812 generará un fortísimo impacto, no solamente para la península, sino que va a irradiar como ejemplo, como paradigma a la construcción política institucional de los recientes países hispanoamericanos que estaban surgiendo en la esfera occidental. Voy a hacer una acotación, a ver cómo me catalogan los dos profesores, a ver si... Cuando asume José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, ¿era así o no? Sí. Eso se llama la farsa de Bayona, ¿verdad? ¿O no? En Bayona se hace un pacto, un tratado, un acuerdo entre los invasores y los españoles, en donde se produce la renuncia del rey. Por eso la farsa. Está bien, pero ¿estaba en lo cierto? Está en lo cierto. Es el no, quiero saber si puedo calificar para el examen. Estoy preparándome. Sí. Doctor Quito Galeano. Bueno, respecto a la historia española, nosotros estamos un poco
alejados de ella. Muy pocos historiadores han abordado el tema con la seriedad necesaria y la documentación propicia. Sí. Eduardo Pérez Girú, por ejemplo, es uno de ellos, Molinari es otro, y otros tantos. No voy a encerrarme, digamos, en algunos autores como Belardo Levalli también, y otros autores no tan historiadores, sino más bien juristas de primer nivel que se han ocupado de la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Qué ocurrió realmente en España? Pues bien, España necesitaba una transformación. España tenía que cambiar de alguna manera porque era el país más atrasado de Europa. Vivía, diríamos, sujeta a señoríos de la nobleza, señoríos de las órdenes religiosas. El 80% o el 70% o el 90% de las pruebas y propiedades pertenecían a estos estratos sociales. A los demás, a los agricultores, a los trabajadores, a la pequeña burguesía que iban haciendo entre esas capas sociales, es decir, comerciantes, profesionales, etc. Y digo comerciantes y profesionales porque Carlos III, durante su gobierno y antes de la Revolución de Mayo y antes del movimiento que estamos hablando, le había dado dignidad y honorabilidad a las profesiones. Por ejemplo, sastre, comerciante, herrero, zapatero o jalatero, etcétera, que la aristocracia, por favor, es jalatero. No, necesitamos a los jalateros, necesitamos al que fabrica botella, necesitamos al farmacéutico, y le dio dignidad. Esa inmensa explotación por parte de lo que yo llamo el parasitismo de toda una sociedad española va a ser ya contrarrestada bajo el gobierno, y sorpréndase, Carlos IV. Carlos IV con su ministro Godoy, al cual le hemos echado tierra, le hemos criticado, falso. El ministro Godoy era un progresista, era un gran transformador, sino que lo digan Campomanes, Jovellanos, Floridablanca, los insignes de España. ¿Qué necesitaban? Ellos decían, bueno, hay que amortizar la tierra. En primer lugar, no puede ser que en Toledo tengamos el 80% de habitantes que sean curas, entre secular y regulares, y nadie trabaje. Señores, hay que producir algo de riqueza. Alguien tiene que ir a trabajar al campo. Alguien tiene que producir. Los que producían vivían sujetos a tantos impuestos que les convenía más no producir, vivir de la miseria, vivir de la mendicidad, que hacerlo porque tenían que pagarle el diezmo a la iglesia, el señorío, el dueño de las tierras, y así sucesivamente. Las tierras estaban indefinidas, las tierras públicas fueron ocupadas por los señores feudales y por la iglesia, y no quedaba nadie que trabajase la tierra. Tanto es así que España, en ese periodo, vivía prácticamente de las importaciones de América. Producido el desastre de la flota francesa y española en Trafalgar, en 1805, cuando los ingleses lo destruyen, explica Benito Pérez Galdós en sus memorias históricas, que todos los historiadores españoles necesitan a Benito Pérez Galdós como un historiador de fuste. No es un hombre que sea, diríamos, desechado ni despreciado como historiador, sino había sido que es un hombre que es respetado como un historiador de fuste. Sí. Leo autores de primer nivel en España, Benito Pérez Galdós. Bueno, pues bien, don Benito Pérez Galdós nos cuenta de esa transformación que se estaba llevando a cabo gracias a los gobiernos progresistas de Jovellanos, de Campomanes, de Floridablanca, del conde de Toreno y de tantos otros hombres que querían cambiar de España.
¿Qué significaba además el señorío? El señorío significaba la jurisdicción, es decir, el derecho a juzgar. Tenían la justicia en sus manos. Decían, no, la justicia tiene que estar en el Estado. Tenía que pertenecer la justicia del rey, una sola justicia para toda España. Esto fue generando roces, y lógicamente estos roces fueron generando discordias y enfrentamientos. Y esas discordias y esos enfrentamientos en España entre 1805 a 1808 van a llegar a un punto culminante cuando las tropas francesas, que tenían que entrar con permiso de Carlos IV por el Tratado de Fontainebleau en 1807, para tomar Portugal a fin de cumplir con el bloqueo continental que había que hacer de Europa a los productos ingleses. Para que los productos ingleses no entrasen a Europa, había que cerrar Portugal, porque allí la flota inglesa tenía dos puertos, Lisboa y otro puerto más al sur, que les permitía el ingreso. Y después entraba por contrabando a España. Y después entraba por contrabando a España rápidamente. Lo que se pagaba con la plata que venía de México y con la plata que iba de Potosí, salida de Buenos Aires. Es así que esta cruel realidad económica española, de una cantidad enorme de haraganes, de inútiles y parásitos, hizo que alguien tenía que hacer algo. Bueno, empezaron estos progresistas. Cuando las tropas de Murat y las tropas españolas que entran en Portugal van a tomar prisionera a la familia real en la flota inglesa se traslada a Brasil. Primero van a San Salvador de Bahía y después se van a instalar en Río de Janeiro. Es así que esto se produce dentro de la España. No se van a cumplir ciertos pactos que tenía Carlos IV con Napoleón, y se va a producir un levantamiento en España el 2 de mayo de 1808. Pero este levantamiento es precedido por una situación totalmente caótica. Sí. Cuando Godoy se da cuenta de las intenciones de Napoleón de tomar todo el poder de España, recordemos que el poder de España era una dinastía teocrática, absoluta, abusiva y totalmente descabellada. Esa era la monarquía española, que había suprimido los fueros de Aragón, que había suprimido los fueros de Castilla, que había suprimido todas las leyes. La ley era el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo era el rey. El rey. Nada, lo demás que le parta un rayo. Aquí que Godoy se da cuenta de las intenciones de Napoleón y trata de sacar a la familia real, a Carlos IV, a su madre y a sus hermanos, los trata de sacar de Madrid y para enviarlos hacia Cádiz o hacia algún puerto en que pudiera encontrarse con la flota inglesa, para llevarlos a América y de esa manera tener las manos sueltas para poder luchar contra el invasor francés. Advertido de esto, Fernando VII, un gran traidor, considerado por los españoles gran traidor al rey de España, un ser deleznable, un ser impresentable, el Fernandito de todos los colores, si hay que decir algo malo, Fernando VII, inclusive, digo más, usted va a visitar el Escorial, donde está enterradito este señor, con sus huesos ya de años, y el que le está informando a usted en el Escorial de Fernando VII dice, acá está el impresentable Fernando VII. El impresentable, o sea, que fíjese, los españoles nos dicen eso. El libro últimamente, Los grandes traidores de España, Fernando VII ocupa un sitial de honor. Aquí que Fernando VII logra su objetivo. Carlos IV, cuando se ve prisionero, porque es alcanzado por las tropas francesas que superaban a los 30.000 españoles que la acompañaban, las tropas reales, le cede el trono a Fernandito. Fernando VII, a su vez, queda tranquilo, vuelve a Madrid, se producen los levantamientos de Velardes, Ruiz y Daoiz, 2 de mayo,
son fusilados 400 españoles por los franceses y las tropas reales españolas. 100 franceses mueren, según las crónicas y según los datos históricos que se pueden recoger. Los fusilan sin más. Allí Goya hace un reflejo de todos los cuadros del Goya que pinta la revolución de la guerra de la independencia española en el Prado o en el Santa Sofía, la Reina Sofía, y es así que comienza la guerra civil española. Pero queda acéfala la monarquía, porque invitados que fueren la familia real a Bayona ante Napoleón Bonaparte, se va a producir ninguna farsa. Se produce un acto histórico, jurídico completo, así como se pasaron de los Austrias a los Borbones y de los reyes católicos a su vez a los Austrias y los Austrias se produce un traspaso jurídico. Fernando VII renuncia a la cesión que le hizo Carlos IV. Carlos IV renuncia a la monarquía y se la cede a su amigo Napoleón por actos. Reúne a las cortes españolas. Las cortes españolas eran estratificadas. Estaba la nobleza, el alto clero, el bajo clero, los militares y los procuradores a cortes, que no representaban al pueblo español, sino a las ciudades españolas. Eran representantes territoriales. Los reúne en Bayona y le dice: bueno, mire, ha pasado esto, yo voy a asumir la monarquía. Y asume por medio de Murat. Lo instala a Murat en Madrid. Con lo que no contaban en 1808 los franceses era que se provocara una gran rebelión en España. Los reinos españoles, que todavía no cierran sus cicatrices, cada reino formó una junta. ¿Quiénes formaban la junta? Formaban la junta los aristócratas, porque sabían que venía Napoleón, decía: una ley para todos, nada de leyes para nobles, para curas, para pobres, para ricos, no, una ley para todos. El Código Civil, un Código de Comercio para España, para todos, nada de para vos. Entonces se produce el juntismo. En el juntismo se crea la Junta de Valladolid, la Junta de Sevilla, la Junta de Granada, la Junta de Murcia, la Junta de Málaga, la Junta de Cádiz, una cantidad de juntas, y ahí se analiza el federalismo español. El federalismo español. Ahí nace la idea del federalismo. La palabra federalismo se utiliza en todos los debates, no solo de la Constitución gaditana de 1812, sino en la Constitución de Bayona, que se va a dictar por las Cortes Españolas, que según autores españoles es la primera Constitución española de 1808, donde se determina también que la monarquía española no es fruto ni origen de los dioses, sino que la monarquía española tiene su origen en el pueblo, como decía el antiguo fuero juzgo. Vos podés más que nos, pero todos nos podemos más que vos. En esa limitación, lógicamente, esta Constitución de Bayona también introduce algunos cambios: amortización de las tierras, distribución de las tierras, había que unir las dos Américas, decía el reino bioceánico. Yo digo trioceánico porque también tenemos que incorporar a Filipinas, y había representantes en Bayona americanos y había representantes en Bayona filipinos también. Es decir, que no es sorpresivo que en Bayona hubieran una cantidad de hombres que después van a estar en Cádiz, y que allí se establecieran, por ejemplo, se prohíbe la tortura, se suprime el Tribunal de la Inquisición. Todo esto se va a repetir en la Constitución de 1812 de Cádiz. Y esas juntas actuaban independientemente y formaban ejércitos. Ahí aparece el general Javier Castaños. Javier Castaños
se va a juntar con otro general español, porque cada junta tenía su ejército. Sí. Milicianos, es decir, gente del pueblo, gente, agricultores, comerciantes, no el ejército regular español del rey, sino la gente, el pueblo español formó ejército, con azadas, con cuchillo, con palo, con garrote, con piedra, con lo que fuera. Y se enfrentan en la batalla de Bailén con el general Dupont, uno de los invictos, en 1808. Y lo derrotan. Esto hace que José Bonaparte, que había asumido como rey en vez de Murat, dispare hacia el norte, huye hacia Victoria, hacia el norte, buscando la frontera con Francia, lo que obliga a Napoleón de Bonaparte a entrar él a España a reprimir a estos ejércitos. Como estos ejércitos no se ponen de acuerdo ni se unen en la lucha común, van a ser derrotados uno tras otro. Los generales españoles venían de derrota tras derrota. ¿Quiénes intervenían ayudando a estos ejércitos? Los ingleses. Wellesley es el futuro Wellington, famoso Wellington, triunfador de grandes batallas y que está enterrado en Westminster. Es decir que todo un concepto de nación y de soberanía popular se construye por medio de las juntas. Las juntas son la expresión de que, no estando rey, el poder vuelve al pueblo, que es su legítimo propietario. Y ahí viene una frase muy popular que se hizo en España: los reyes no llueven del cielo, los reyes nacen en la tierra y tienen que ser ratificados por su pueblo, con un pacto social, el pacto de Suárez, el pacto de Mariana, el pacto de Rousseau, el contrato social. Se conocía en toda España, hay una eclosión enorme de publicaciones, diarios, se forma la opinión pública, se obliga a los curas a leer las publicaciones. Vale decir que se produce una gran revolución en España, con una cantidad enorme de periódicos y de libros prohibidos que se podían leer tranquilamente. Todo eso se produce en España y va a entrar a América. Los historiadores americanos no hemos asumido con el debido respeto la responsabilidad que tenemos de asumir que esos libros, esos folletos, esas comunicaciones, la Junta de Zaragoza, la Junta de Sevilla, que después se juntan todos y forman la Junta Suprema Central. Porque decían, a ver, ¿somos cuántas juntas? Tantas. Bueno, cada junta mandaba 2 representantes. Se forma la Junta Central. Porque entre la Junta Central y un Consejo de Regencia decían, no, la Junta Central. Porque la Junta de Madrid o el Consejo de Madrid era aliado del rey. Eran todos aliados de José Bonaparte, que venía a traer transformaciones, prometía transformaciones y hace un buen gobierno en España durante los 2 años que estuvo. Nos vamos al corte, no se despegue la segunda parte de este apasionante programa que habla de las transformaciones que sufría no solo España, sino también todo el mundo. Ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.
Continuamos, segunda parte de este programa dedicado a la Constitución de Cádiz, que indudablemente va a tener una alta influencia en todo lo que eran en ese momento las colonias españolas, por la transformación que sufría, como vimos en el primer bloque, la propia España y también el mundo, que estaba cambiando los conceptos de convivencia en estas naciones que se formaban. Continuamos, Dardo Ramírez Brachi. Mira, Rafael, la Constitución del 12 va a ser señera por la transformación, no solamente en la organicidad del Estado español, sino también en la aproximación de una serie de derechos que va a equiparar a la comunidad, a la sociedad española. Y entre esos derechos va a irrumpir una idea, un principio que va a ser determinante, el de la igualdad ante la ley, porque va a romper aquella tradicional postura de las monarquías en donde los estamentos generaban los señoríos y los poderes. Entonces, con este principio de igualdad ante la ley, hace añicos el sistema de señoríos. Ahora bien, y este punto me interesa, la igualdad ante la ley propuesta por la Constitución de 1812, pero una igualdad ante la ley para los peninsulares, no una igualdad ante la ley para los americanos. Cuidado con esto, porque los americanos por eso no van a simpatizar desde el movimiento revolucionario con la Constitución del 12. La Revolución Americana va a rechazar la Constitución del 12. ¿Quién van a firmar y a jurar y a sostener en América la Constitución del 12? Aquellos realistas que van a estar con el sistema de la península. Pero aquellos americanos que proponían el movimiento juntista veían la injusticia que proponía, la inequidad política propuesta por la Constitución gaditana. Esto no quita mérito a esta Constitución, como bien dice el doctor Galeana. Tiene un mérito increíble la propuesta de generar los derechos de los habitantes, la necesidad de la libertad de prensa, la seguridad individual, la protección del domicilio, la propiedad privada, la protección de los oficios, de la actividad, del comercio, del trabajo, la seguridad individual. Todas son realmente propuestas realmente sobresalientes que va a tener la Constitución gaditana, que va a marcar un rumbo para las constituciones también hispanoamericanas. Pero no quería dejar de lado esta cuestión, porque la representatividad de los americanos en aquel Congreso que da como fruto la aprobación de la Constitución del 12, van a ser diputados americanos no elegidos por americanos. Claro. Van a ser diputados que elegidos por residentes americanos en la península que no estaban comprometidas con el movimiento revolucionario americano en aquel momento. Claro. Entonces había un vicio de representatividad. Como decía Castelli en el discurso y en los planteos en el Cabildo Abierto el 22 de mayo, no solamente queremos junta, sino también estamos desconociendo al Consejo de Regencia y a todo lo que aquello que hará la Junta Central de España. Y no olvidemos que esta Constitución del 12 va a ser fruto de aquel gobierno. Dicho esta aclaración que me parece interesante rescatar, ahora, ¿cómo reflejó, cómo impactó en forma efectiva aquella Constitución del 12 en las primeras constituciones hispanoamericanas? ¿Cómo repercutió aquel ordenamiento jurídico novedoso para España en las primeras aproximaciones constitucionales hispanoamericanas? A ver, podemos afirmar de que la Constitución de 1812 ha sido jurada en América. Sí, en algunos puntos fue jurada. En los puntos en donde España seguía teniendo un poder sin dar lugar al movimiento revolucionario, como fue Perú, como fue México después de haber caído la revolución de Morelos e Hidalgo, cuando nuevamente España toma México, hacen jurar la Constitución gaditana.
En el Río de la Plata, ¿se juró la Constitución gaditana? Sí, se juró en Montevideo cuando estuvo bajo el dominio español el puerto y la ciudad de Montevideo. No así la campaña, que estaba Artigas ya y había levantado las banderas y los estandartes de la revolución y no quería saber nada con la Constitución gaditana. Veía reflejo por otro lado la Constitución norteamericana, de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué otro lugar de ahora sí en nuestro país se juró la Constitución gaditana? En un solo lugar, efectivamente, con la solemnidad de lo que significaba el juramento de la Constitución. El acto en plaza pública, que se realizó en 1813 en la plaza de la ciudad de Salta. ¿Por qué? Porque fue una ocupación violenta por las tropas realistas al mando de Goyeneche, que después va a ser, digamos, derrotado por las tropas patriotas, y estando en Salta, obligatoriamente, y hace un juramento vicioso, porque obligatoriamente lo hace, al pueblo de Salta. Ahora bien, en nuestra normativa, ¿qué efectiva influencia tuvo la Constitución de 1812? Y vaya si la tuvo, muy importante. Las primeras manifestaciones republicanas de derechos en el Río de la Plata se van a dar a través de 2 decretos hechos por la Junta Grande, o mejor dicho, por la influencia ya de la Junta Grande recién configurada y la propuesta del deán Funes, que son el Decreto de Seguridad Individual y la Libertad de Prensa. Pero son antes de la Constitución gaditana, son de 1811. ¿Dónde va a estar la influencia de la gaditana? En la Asamblea del año 13, en donde vamos a ver claramente los impactos de los proyectos constitucionales presentados y analizados en las comisiones que van a debatir en la Asamblea del año 13. Ahí va a estar la sangre y la efervescencia de la influencia de la gaditana, como dice el doctor Galeana. Pero no siempre, en algunos aspectos, porque no quiere decir que se ha copiado la Constitución del 12, no, ha tenido un fuerte impacto, tomados algunos referentes, algunas instituciones, sobre todo el principio de igualdad ante la ley, que va a ser un paradigma sobresaliente en la Asamblea del 13. Va a tomar como referencia algunos ejemplos sobre la configuración del Poder Ejecutivo. Los proyectos constitucionales del 13, salvo el federal, todos estuvieron vinculados a una división tripartita de poderes, con la característica fundamental que esos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en el caso del Poder Legislativo tenía una característica propia de la gaditana, de la Constitución del 12, que el Poder Legislativo era unicameral, característica de las convenciones y de los congresos que fomentaba y decía la convocatoria de los diputados la Constitución gaditana. Ahora bien, más adelante en la evolución constitucional argentina, ¿dónde más estuvo la gaditana? Fuertemente en el Estatuto del 15 y en el Reglamento del 17. No así en la Constitución de 1819 y 1826, en donde ahí la influencia va a ser más fuerte de la Constitución norteamericana. ¿Por qué? Ahí vamos a ver, para poder ver esa comparación, la configuración y la constitución del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, en la del 19 y la del 26, era bicameral. El origen de la construcción de la bicameralidad va a surgir del constitucionalismo norteamericano, que lo va a tomar, desde luego, de la matriz del Parlamento inglés. Pero eso es volver a una raíz muy profunda. Volvamos solamente a la Constitución del 19 y la del 26. Este reflejo de la bicameralidad no lo va a tomar de la gaditana, no lo va a tomar de la Constitución del 12, porque la Constitución del 12 era unicameral, había un solo Congreso. ¿Qué otras vertientes va a tomar, sobre todo la primera parte de la construcción de las ideas institucionales tomadas por nuestro país? La necesidad de un poder ejecutivo controlado. ¿Y dónde se muestra ese control? Que las disposiciones del Poder Ejecutivo deben estar firmadas también por los ministros. No es responsabilidad solamente del presidente o del Poder Ejecutivo unipersonal, sino también los ministros deben refrendar las disposiciones. Disposiciones que continúan hasta la actualidad. Esa es una matriz del origen de la, digamos,
de la idea constitucional de la Constitución Gaditana de 1812. Y esto, por supuesto, otras disposiciones, pero podemos resaltar que sobre todo en la primera parte del constitucionalismo argentino, 1815, 1817, va a estar la impronta gaditana, para después girar un poco y nutrirse verdaderamente de lo que va a ser la influencia norteamericana, que va a quedar impregnada hasta los tiempos actuales. Continuamos en la parte ya final. Para cerrar, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeano. Bueno, la Convención Constituyente de Cádiz empezó en la isla de León, en San Fernando, hoy San Fernando Sur, en la iglesia de San Fernando, para luego, atento a la invasión francesa y al ataque francés, trasladarse a Cádiz, a la iglesia de San Felipe Neri. La iglesia se conserva tal cual está. Es una iglesia circular con, diríamos, galerías, y se conserva tal cual cuando funcionaron las cortes. En esas cortes, antes de dictarse la gaditana, se había dictado ya el decreto de libertad de imprenta. Se había dictado ya el decreto de seguridad individual. Se habían dictado decretos que establecían la soberanía del pueblo, fundamentalmente. Se había establecido que el rey era responsable ante su pueblo y que no tenía poder judicial ni tenía poder legislativo, y que debía ser controlado por ministros. En esta tierra se conocía todo lo que ocurría en España a través de los folletos y de los libros que ingresaban por medio de los comerciantes ingleses, comerciantes franceses y todos los que llegaban al puerto de Buenos Aires por medio del contrabando, y también cruzaban por Brasil, cruzaban por Uruguay, etcétera, etcétera. En esta tierra se conocía a Thomas Paine, a Jefferson, a Washington, a Rousseau, a Montesquieu, todos los libros prohibidos en la península, que no estaban tan prohibidos porque circulaban perfectamente en casi todas las bibliotecas de los españoles, se conocían también en América. ¿Cómo se daban o se trasladaban esos conocimientos? Por medio de una persona. En las tertulias se leían. Recordemos que la población de Corrientes, por ejemplo, era casi el 90% analfabeta. Entonces, en las tertulias se leían en confianza. Quienes perseguían a estos libros y querían quemarlos todos, los sacerdotes, los curas, porque eran reaccionarios, eran absolutistas. Y son los absolutistas los que van a llevar también el peso del ataque contra el francés, ateo, impío. Porque esa era la bandera. Ojo, la religión fue uno de los elementos fundamentales que exigieron tanto en la Constitución de Bayona como en la Constitución del 12, religión católica, que se va a reproducir en todos los proyectos constitucionales que ha citado Dardo. La religión católica, apostólica y romana es la única verdadera y todos le merecen respeto, etcétera, etcétera. La libertad de culto era prohibido. Vale decir, la democracia no estaba instalada en estas tierras, y menos un progresismo. Hubo un avance, un intento en la corte de Cádiz de traer de nuevo a los jesuitas, que fue rechazado totalmente, y hay un artículo que a mí me llamó la atención, que hoy es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que es un artículo que dice que el repartimiento de tierras a los pueblos de indios y a las castas, pero que le prohíben transferir la propiedad, diríamos es algo malo, porque si no se le permite transferir la propiedad, no pueden disponer de crédito, etcétera, etcétera. Todo eso ya se decía ya en 1812, indudablemente tenían razones de prohibir la venta, porque ni bien le daban la tierra a los indios la iban a transferir a los poderosos como de costumbre. ¿Por qué se adhieren los originarios en los ejércitos españoles de Perú, de México, de Nueva Granada, etcétera, etcétera? Se adhieren porque los curas eran los que los impulsaban, y la bandera de guerra contra los independentistas o juntistas insurgentes era la bandera de ateos impíos. Por eso Belgrano, San Martín y otros hacían hacer misa, hacían hacer actos religiosos públicos para que la gente vea que no eran ni ateos ni impíos. Pero
Las estratificaciones sociales, como los caciques, que eran los dueños de los pueblos que cobraban por eso y que sus hijos se educaban diferente a los demás que no eran educados directamente ni eran explotados, los hijos de los caciques mantenían su jerarquía, también formaban parte de el freno de conceder la igualdad. Recordemos que lo espeluznante del rechazo de las castas, de los negros, de los mestizos, de los mulatos, de los ambos y de todas esas clasificaciones horribles que se hacían y todavía se hacen por algunos tontos en este país, eso hacía que no se estableciera una verdadera igualdad. Era una igualdad entre iguales, una igualdad entre pocos, porque tanto es así que algún diputado de la Corte de Cádiz era Yupanqui. Primero se designaron diputados suplentes, que eran los que vivían en Cádiz. España era Cádiz, nada más, lo demás era todo en poder francés. Aclaremos bien para que se entienda cómo es la geografía. Cádiz estaba protegida por la flota inglesa, por las tropas inglesas, tropas francesas rebeldes, españolas y milicias. Y se invocaba la figura de Fernando VII como se invocaba al payaso Plim Plim. Sí, para tener algo, digamos, para tener algo que justificara. Pero no era en realidad una cohesión real a la monarquía hispánica. La monarquía hispánica estaba destruida, la monarquía hispánica estaba derrotada. Sin embargo, en 1814, como todos sabemos, vuelve Fernando VII, le pasa a cuchillo y a degüello a todos los liberales, que eran los que hicieron la Constitución, suprime la Constitución, que va a regir de nuevo en 1820 hasta 1823, hasta que cae otra vez, entran los franceses, le ayudan a Fernandito y le cortan la cabeza a todos los liberales otra vez, le fusilan a todos, etcétera, etcétera. O sea, España es una tierra de sangrienta tradición y una historia de sangrienta desgracia, que hasta hoy siguen llevando las mismas cuestiones. Siguen los vascos reclamando su autonomía, siguen los gaditanos diciendo lo mismo, y cada uno quiere ser reino independiente y quiere ser libre y soberano. Pero hay que rescatar que estas normas fueron conocidas en estas tierras. Corrientes juró al Consejo de Regencia, juró a las Cortes de Cádiz, tenía noticias de lo que ocurría en España, porque en el archivo de la provincia de Corrientes, por ejemplo, hay un comunicado de la caída de Zaragoza. El ejército de Zaragoza fue derrotado. ¿Por qué? Por los generales españoles, cada uno quería llevar su ejército por cualquier parte, y eran milicias que ya no tenían cohesión militar, hasta que asume la jefatura del ejército Wellington, y allí comienza la reacción de la recuperación o la guerra de la independencia española, según Ramón Solís, y a su vez los sucesos de Europa hacen que Napoleón se retire y que vaya retirando sus tropas para dejar una España que va a caer en 1814 nuevamente en la tiranía de Fernando VII. La Argentina va a tardar en declarar su independencia. El Paraguay lo hizo en 1811. Sí. La Argentina va a decir en 1816, en dos momentos, el 9 de julio y el 18 de julio. El 9 de julio, por todo conocido, y el 18 de julio le agregamos y de toda otra dominación extranjera. A partir de allí, la guerra va a terminar recién en 1824. Vale decir que la guerra contra España y el no reconocimiento de la independencia se va a mantener hasta 1850, 1860. España recién va a reconocer la independencia del Virreinato del Río de la Plata en esa época. Y tuvo influencia en la Constitución gaditana, pero por supuesto que tuvo muchas cosas, tal como dijo Dardo, se rescatan de la gaditana, que era común en todas las constituciones norteamericana, francesa, inglesa, etc. Así que, señores, levantemos el velo. En Corrientes se leía y se conocían las obras impías y heterodoxas. Iban al infierno los que leían. Tenés unos libros para mostrar ahí, ¿no? Permitime, así le mostramos la cámara. Esta es la larga historia de los saqueos en la Argentina. Hoy, cuando Quito
habló del saqueo que había sufrido la casa de Irigoyen, que había sufrido la casa de gobierno, la sede de la Unión Cívica Radical, un libro de Gabriel Di Meglio y Sergio Cerulnikov, la larga historia de los saqueos en la Argentina. Este es uno de los libros que ha traído Quito hoy. El otro libro es La Tribuna Revolucionaria, la Constitución de 1812 en ambos hemisferios. Hablábamos de lo que era España y la América, de Manuel Chus, libros que comparte con nosotros el doctor Quito Galeana. Este es Las Cortes de Cádiz, el nacimiento de la Nación Liberal, 1808-1814, de Juan Cicinio Pérez Garzón. Ahí está, para que ustedes lo puedan. Estos son profesores universitarios españoles. Esto es otro. Y finalmente, el último, Academia Nacional de la Historia, dice Nueva Historia de la Nación Argentina, la Argentina del siglo XX. Los libros con los que Quito ha basado su relato de hoy, la verdad que, como siempre, compartiendo con nosotros ambos, Quito y Dardo, sus conocimientos. Muchas gracias, Dardo, como siempre. Gracias, muy amable. Gracias, Quito, como siempre. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en 7 días con un nuevo tema de Haciendo Historias. Muchas gracias.